Así que vamos a leer Marcos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice así: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque realmente jamás hemos visto ni vamos a ver cosa semejante. Gracias, Padre, porque tu Espíritu que inspiró a Marcos a escribir este texto, este evangelio, es el mismo Espíritu que está, Dios, entre nosotros hoy, que está en nosotros para poder entenderlo y para poder, Señor, aplicarlo. Porque nuestra intención, Señor, es determinar qué tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Porque tú quieres santificarnos, tú quieres que te conozcamos mejor. Padre, en este momento me presento delante de ti como esta herramienta indigna, que no tiene mérito, Señor, para estar aquí. Pero por tu gracia, Señor, yo te pido que sea tu Espíritu hablando. Que sea tu Espíritu, Señor, explicando esta palabra, que sea tu Espíritu martillando lo que tú quieres que cada uno de nosotros se quede de este texto hoy. Glorifícate, Señor, en exposición de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vemos, como decíamos, que Jesús volvió a casa, ¿verdad? En el versículo 1 lo dice de esa manera. Todos oyeron que ya estaba en casa. La expresión es, de hecho, un tanto, no sé si tierna es la palabra, pero un tanto tierna, de que ya Jesús había vuelto a casa, ya volvió, ya está entre nosotros de nuevo. Incluso puede expresar cierto placer y cierto gozo con que ya volvió. Y dice casa, ¿no? Pues estaba en su casa, probablemente la casa de Pedro. Algunos pueden pensar que la familia de Jesús se había mudado de Nazaret a Capernaum, eso es una posibilidad, pero lo más probable es que estaba en casa de Pedro. Entonces, de nuevo, la multitud se entera de que Jesús llegó y vuelve a buscarlo. Y fíjense que no tanto por los milagros, porque como dice el versículo 2, les explicaba la palabra. Es interesante esto, que estaban escuchando a Jesús enseñar el evangelio, las escrituras. Era mucha gente, tanto que no cabían en la puerta ni siquiera. Ahora, tampoco entendamos que la multitud es una multitud creyente, que todos los que estaban ahí eran creyentes y que habían creído en Jesús como Hijo de Dios y que seguían a Jesús, ¿verdad? Como entendemos hoy seguir a Jesús. La multitud en Marcos lo siguen a Jesús y no siempre porque han creído. Muchas veces son por los milagros y muchas veces por las enseñanzas, porque les gusta oírlas, pero no necesariamente creerlas y seguirlas. En Marcos las multitudes están casi siempre escuchando las enseñanzas. En 2:13, 4:1, 6:34, 7:14. Varias veces Marcos lo dice. Pero en el versículo 1 del capítulo 10 dice: y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Es decir, que esto era costumbre. Las multitudes iban donde Jesús y Jesús
les enseñaba. Pero vemos algo interesante con las multitudes aquí, es que pueden llegar a ser incluso, como en este caso, un obstáculo para llegar a Jesús. Porque en Marcos 2 tenemos el paralítico que no puede llegar a Jesús por la puerta porque la multitud estaba ahí. Tiene que abrir un hoyo en el techo. Vemos también en Marcos 5 que la mujer que tenía flujo de sangre, cuando Jesús iba a la hija de Jairo, la multitud no dejaba que ella se acercara. O sea que en un par de ocasiones, pues la multitud puede ser de hecho un obstáculo. Recuerden también, no hemos llegado ahí, pero ustedes ya lo saben, que en la última semana de Jesús es la multitud que pide a Pilato que crucifique a Jesús. En el capítulo 11, versículo 18, la multitud estaba admirada de la enseñanza de Jesús. En el versículo 32 del capítulo 11, los escribas tenían miedo porque las multitudes entendían que Jesús era profeta. Pero ya en el capítulo 14 y 15 son las mismas multitudes que piden que suelten a Barrabás y no a Jesús. Y son las multitudes que piden que Jesús sea crucificado. La multitud es cambiante. La multitud es interesada, es traicionera. Muchas veces un obstáculo para aquellos que quieren acercarse a Jesús con una fe genuina. Y no es que haya que nosotros siempre llevar la corriente, ¿verdad?, contracorriente y ser todo el contrario ¿verdad?, y llevarle la contraria a todo el mundo, no es eso. Pero Jesús sí fue varias veces en contra de las multitudes. Pablo también. Los demás apóstoles también. Los padres de la iglesia después también. Los reformadores también. Los cristianos, casi siempre, por no decir siempre, hemos tenido que ir en contra de la multitud. La expresión contracorriente es muy común en grupos de jóvenes, ¿verdad? Hay un podcast, creo ahora, que se llama muy bueno, Contracorriente también. Si no lo han oído, escúchenlo, es muy bueno. O sea que en algún momento, de repente, podemos decir que si nos vemos nosotros a favor de la multitud, tenemos que preocuparnos. Si la multitud y nosotros estamos de acuerdo, yo no siento que estamos mal solamente por eso, pero tenemos que revisar. Eso es un warning, eso es, revisa, vamos a ver, espérate, vamos a la palabra, vamos a ver. Si estamos de acuerdo con la multitud. Para los 4 amigos del paralítico en este pasaje, la multitud fue un obstáculo. Versículo 4, como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico, dice el versículo 4. A pesar de este obstáculo, estos 4 mostraron, ¿qué mostraron? Mostraron fe. Ellos confiaron en la compasión de Jesús, ellos hicieron el esfuerzo y corrieron el riesgo de subir al techo, de abrir el techo, para llevar a su amigo a la única persona que ellos entendían que podía sanarlo. Esto es Santiago, Santiago, la carta de Santiago, ¿verdad? Santiago 2:18. Pero alguien dirá, si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es verdad que la salvación es por fe solamente, pero no una fe que siempre se queda sola. Esa expresión suena mucho mejor en inglés. ¿Okay? La voy a decir en inglés. Que salvation is by faith alone, but not by faith that remains alone. Una fe solo por fe, pero no por una fe que se queda siempre sola. Es una fe que luego se ve en obras. Si en verdad tienes fe, eso te tiene que llevar a la acción, como estos 4 amigos. Vamos a dar un par de ejemplos. Tú quieres experimentar, sentir lo que es estar en caída libre. ¿Sabes lo que es caída libre? Que tú vas cayendo, caída libre, ¿no? Tú dices, no, yo quiero experimentar eso. Bueno, pues si tú tienes fe en el paracaídas, ¿verdad? Te lo pones, te lo amarras, clac. Tú tienes fe en eso, tú te tiras. Pero si tú entiendes que eso no va a funcionar, o sea, tú no tienes fe en el que el paracaídas va a funcionar, tú no te tiras. Tú te quieres casar. Bueno, tú confías en que te van a decir que sí, compra el anillo y pide matrimonio. Tú tienes esa convicción y tú actúas
accordingly, de acuerdo a esa convicción. Tú quieres descansar y tomar un aire fresco, ¿verdad? Tú no te vas a sentar en un parque de una zona roja, de una zona caliente, que tú sientes que es inseguro, que tú entiendes que asaltan y no sé qué y no sé cuánto. Tú no te vas a sentar así. No. ¿Por qué? Porque tú no confías en que es seguro. Entonces tú no haces eso, tú haces otra cosa. Cuando tus convicciones te llevan a la acción, lo que tú crees te lleva a la acción. Y eso pasa en el diario vivir. Sin embargo, en temas de la iglesia, vamos a decirlo de esa manera, en temas bíblicos, en teología, como que no lo vemos de esa manera. Entendemos que lo que nosotros creemos es una cosa que se queda aquí y que no se ve y que no sale. Y eso no es correcto. Tú no quieres vivir una vida de amargura. Si tú tienes fe en que Dios sana y que Él hará justicia de una forma u otra, entonces tú perdonas. Tú dices, no, pero a mí me ofendieron, yo perdoné, sí, pues bueno, es verdad que hay una ofensa y tal. Bueno, pero tú no te preocupes, que es un problema, Dios se encarga de eso. Bueno, pues yo suelto, perdono y suelto porque yo confío en que Dios se va a encargar. Yo confío en que Dios me va a sanar. Pero si yo no confío, yo me quedo con eso. Y estoy guardando eso ahí todavía. Tú quieres experimentar placer. Y tú confías y tú tienes fe de que Dios quiere lo mejor para ti, incluyendo el placer. Si eso es así, tú no buscas placer donde Dios ya te dijo que no hay. Pero si tú no confías en eso, entonces tú empiezas a buscar placer donde Dios ya te dijo que no hay. Entonces, no, pero es que aquí que hay. Pero ya Dios te dijo que ahí no hay, que ahí lo que hay es muerte y dolor y sufrimiento. Pero tú no crees eso. Si tú creyeras eso, tú no vas a buscar placer donde Dios ya dijo que no hay. Los 4 amigos tenían fe y se vio esa fe. Y ellos fueron a buscar a Jesús, con esfuerzo y con riesgo. Y por eso, movido por la fe de ellos, eso hace que Jesús, entonces, perdone los pecados del paralítico. Versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo Jesús la fe de ellos. Es la primera vez que Marcos habla de fe. Y lo dice en acción, no en pensamiento. En hebreo se habla así, la fe es la convicción de lo que se espera y tal. Eso es algo aquí en la cabeza. Marcos, la primera vez que habla de fe, lo hace mostrando una acción, lo que hicieron estos 4. Interesante, ¿eh? Para nosotros, que estamos contaminados por la cultura de hoy, la fe es algo que se queda aquí. La fe no es algo que se hace, la fe no es algo que se ve, la fe no es algo que me mueve a. De hecho, cuando yo quiero hacer algo por fe, cuando yo quiero hacer algo movido por mi fe, la sociedad brinca. No, espérate, eso no es así. Tú y tu fe y tu cosa se quedan ahí. Eso es en tu habitación, como mucho. Y no es así. Como decíamos, eso es Santiago. Muéstrame la fe por tus obras. Pero eso es Pablo también. Nuestras creencias y convicciones son el origen de nuestras acciones. Eso está clarísimo. Vemos que en el Evangelio de Marcos se une la fe con los milagros, de hecho. La mujer de flujo de sangre, ¿qué le dice Jesús? Hija, tu fe te ha sanado. La hija de Jairo, no temas, cree solamente, le dice Jesús a Jairo. Al papá del endemoniado, en el capítulo 9, le dice Jesús, todo es posible para el que cree. Y el papá le dice entonces a Jesús, con respuesta a eso, creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús sana al endemoniado, expulsa el demonio. A Bartimeo, el ciego, le dice, vete, tu fe te ha sanado. Capítulo 10. En el Evangelio de Marcos se une la fe con los milagros. Y no es que nosotros
por nuestra fe o nuestra falta de fe vamos a torcer el brazo de Dios. No es eso. No se confundan. Pero sí es verdad que Dios actúa o no muchas veces dependiendo de nuestra fe. Eso sí es verdad y lo vemos en la palabra, lo vemos aquí. Entonces, ¿pero y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, pues Marcos 6:5. Marcos 6:5. Búsquelo, Marcos 6:5, para que no diga que soy yo que lo estoy diciendo. Mira, yo lo voy a buscar también. Marcos 6:5 dice: Jesús en Nazaret, ¿verdad? Y el versículo 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y el versículo 6: estaba maravillado de la incredulidad de ellos. O sea, Jesús estaba maravillado de que estos no creían, y esto tuvo que ver con que él no haya podido hacer ahí ningún milagro, solo unos cuantos enfermos a los que les impuso las manos. O sea que es bíblico esto. De nuevo, no es que nosotros por nuestra fe o falta de fe vamos a torcer el brazo de Dios, pero Dios sí actúa o no muchas veces en respuesta a nuestra fe o a nuestra falta de fe. Y eso es bueno que lo sepamos. Lo vemos aquí. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Una fe que se veía. Cargaron al amigo, lo subieron al techo, abrieron el techo y bajaron al amigo. El paralítico cae frente a Jesús. Pero la respuesta de Jesús no es la esperada. De hecho, la respuesta de Jesús es como un giro increíble en esta historia. Muchas veces, como hemos oído, tenemos mucho tiempo en la iglesia, hemos ido a la iglesia y hemos oído esta historia de la que más se ha oído, de hecho, la del ciego y la verdad, y la camilla y tal. Entonces, como que muchas veces esos detalles no lo vemos. Pero realmente nadie se está esperando que Jesús diga eso. Vamos a situarnos en el momento, ¿ok? Vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a imaginarnos esto ahora. Estamos ahí, en casa de Pedro. Todos nosotros, no le voy a decir que cierren los ojos, pero imagínense. Estamos en casa de Pedro ahora. Todo ahí apeñucadito, ¿verdad? Porque las casas no son tan grandes, ¿verdad? Pues ahí apeñucado. Hemos visto a Jesús sanando. Porque él sanó a mucha gente, ¿verdad? Un par de días antes, ahí mismo, en la casa de Pedro, la gente iba en la puerta y Jesús lo sanaba y se iba y venían más y Jesús lo sanaba y venían más y Jesús lo sanaba. O sea que ya hemos visto a Jesús sanando. Ya lo hemos visto expulsando demonios. Ya estamos asombrados de su enseñanza. Dice, wow, ¿y qué es esto? Este hombre enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas. Que hablan de lo que otro dijo. No, él está hablando del mismo. Esto es increíble. Nunca había visto una cosa igual. Wow. Tanto que después de sanar, pudo entrar a la ciudad después de sanar al paralítico, cuando se calmó todo. Porque él se fue. Recuérdense. Y ahora pudo volver. Y ahora estamos todos nosotros ahí metidos, ¿verdad? Escuchando que ya pudo volver, ya no hay tanta gente en el medio. Bueno, pues vamos ahora y lo estamos oyendo. Pónganse que una casa en ese momento podía tener, no sé, un par de metros, ¿verdad? De largo, 3, 4, 5 metros como mucho, una habitación, ¿no? Y el ancho va a ser básicamente lo que aguante un tronco, porque ponían troncos en el techo, ¿no? O sea que un par de metros, 2, 3 metros como mucho. No era una habitación grande. Y esas eran las grandes. Esta puede ser un poquito más chiquita también. El techo sí era firme. Porque ¿cómo se hacía el techo? Ponían esos troncos, luego ponían unas ramas entretejidas y luego le ponían una mezcla de lodo y de barro, ¿verdad? Y eso lo compactaban. Era una superficie firme. O sea, la gente subía ahí a orar, a comer, a trabajar, a dormir a veces del calor. O sea, que era una superficie firme. Y tenía una escalera la casa por el lado. No es fácil abrir un hoyo ahí en ese techo, ¿ok? No es fácil. Pero estamos todos ahí y Jesús está enseñando y de repente empezamos a oír. Y Jesús enseñando, ¿qué es lo que está pasando?
y se empieza a oír que está rasgando. ¿Pero qué es lo que está pasando? Y de repente empieza a caer polvito y se abre una luz en el techo. ¿Pero qué es esto? Y el hoyo se hace más grande y más grande, y ahora baja una camilla del techo con un paralítico. ¿Qué es esto? Imagínense. Algunos asombrados. ¿Qué es esto? ¡Wow! Pero Dios mío. Otros expectantes, mirando a Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús ahora? ¿Y qué va a hacer este hombre? Porque este hombre sana. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esto? Algunos pueden haber estado molestos. De hecho, mire estos barbarazos. Por el techo. ¿A quién se le ocurre? Otros indignados, mira, rompieron el techo interrumpiendo a Jesús. No sabemos. Yo no sé la reacción de Pedro al ver su techo dañado. No lo dice. Ahora, Jesús no se molestó con la interrupción. Jesús le dice al paralítico, hijo mío, que es una expresión de aceptación, pero de superioridad. De aceptación, pero de superioridad. Hermoso. Imagínense los 4 amigos. Estamos ahí abajo, ya abajo, bajo la camilla. Eso es un hoyo, señores. Eso no es un hoyito. Eso es un hoyo en el techo. Y están los 4 amigos así. Y todo el mundo abajo viendo los 4 amigos y viendo a Jesús, viendo el paralítico. Imagínense ese momento. De repente uno de ellos estaba sonriente, otro tenía temor. O sea, ¿qué hicimos? ¡Wow! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira ahora. ¿Qué va a decir Jesús? Ellos confiaron en que Jesús le iba a ayudar porque si no, no lo hubieran hecho. Pero ahora cae el paralítico delante de Jesús. ¡Pam! Ese era el momento. Después de todo esto, de sanar, de expulsar demonios, de ir a las aldeas, de volver a la casa, de tener a todo el mundo ahí, y cae este paralítico del techo. Eso es para que Jesús dijera, levántate y camina. Y todo el mundo, ¡guau! Eso es lo lógico, ¿no? Si yo fuera a escribir una obra de teatro, yo eso haría. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice otra cosa. Una cosa muy poco llamativa a los ojos terrenales. Pero algo grandioso, increíble en el mundo espiritual. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué? ¿Y la parálisis? ¿Y el paralítico? Y entonces, ya. Esa sería nuestra primera reacción, ¿no? Sin embargo, aunque a nosotros nos puede sorprender esa respuesta, en aquel momento esa respuesta sorprendió a muchos también. ¿Por qué? Vamos a dar 2 razones. Primero, había el entendimiento de que una enfermedad como esa, igual todas las enfermedades, pero una enfermedad principalmente como esa, era provocada, causada por el pecado de la persona. Entonces, aunque esto puede ser así bíblicamente, no siempre es así. No debiéramos asumir que una persona que está enferma es porque está pecando. No debiéramos asumirlo. Pero sí es cierto que hay ocasiones en la Biblia donde las personas se enferman porque pecaron. Eso es verdad. Pero para el entendimiento judío de ese tiempo, una enfermedad como esa era provocada por el pecado de la persona. Causada por el pecado de la persona. Entonces, al Jesús decir, tus pecados te son perdonados, Jesús está yendo al origen de esa enfermedad. Sin embargo, eso es algo que solamente Dios puede hacer, perdonar pecados, porque cualquier pecado es una ofensa contra Dios, y los judíos eso lo sabían. Por tanto, eso va al segundo punto entonces, de por qué esto es sorprendente para las personas que estaban en ese momento, y debía ser sorprendente para nosotros también. Porque solamente Dios podía perdonar pecados. Dios está tomándose un atributo, una atribución
que solamente Dios puede tener. Un sacerdote podía declarar el perdón, después de hacer los sacrificios y demás, y podía declarar a alguien perdonado. Pero el perdón lo otorgaba Dios. Por eso la acusación que se le hace a Jesús es: estás blasfemando, está blasfemando. Versículos 6 y 7. Eso es lo que dicen los escribas que estaban ahí. Si él hubiese dicho: camina, levántate, camina y ya, y todo, bueno, pues nada, le aplauden y los escribas se quedan callados. Pero al de Jesús decir: tus pecados te son perdonados, todo el mundo dijo: oh. Y los escribas dijeron: ¿qué? Pero míralo a él. Él está desbocado. No, pero ya sí. Ese es el primero, como mencionamos al principio, de una serie de enfrentamientos de Jesús versus escribas, fariseos y autoridades religiosas en Marcos. Empiezan ahora y se va intensificando, ¿verdad? Terminan en el capítulo 3, versículo 6. Hay 4 encuentros en este tramo. De hecho, el versículo 6 del capítulo 3 termina diciendo que los fariseos, los escribas y los herodianos se juntaron, se pusieron de acuerdo para ver cómo iban a destruir a Jesús. Para que vean cómo fue escalando la intensidad de ese conflicto. Y lo vamos a ver en los próximos domingos. El conflicto entonces empieza a crecer. Y hay que notar lo siguiente: la acusación de blasfemia lleva pena de muerte. El que blasfema contra Dios se apedreaba. De hecho, en el capítulo 14 de Marcos, cuando a Jesús ya lo condenan, lo que vemos es que la acusación final con la que lo condenaron fue de blasfemia. Sin embargo, en el versículo 9, Jesús mismo dice que Él sanó a paralítico para que sepan que Él puede perdonar pecados. O sea que Jesús mismo está tomando una prerrogativa que solamente le corresponde a Dios. Entonces, si la ley judía era válida, que lo era, y Jesús no era Dios, aunque Él sí lo era, pero si Él no era Dios, realmente Él era culpable de blasfemia. Y el mismo Jesús lo hizo evidente. Porque Él no dijo: tus pecados te son perdonados, pero tú estás blasfemando. No, espérate, eso no fue lo que yo quise decir. Yo lo que quise decir, no dijo eso. Él no dijo eso. He raised the stakes. O sea, Él lo subió más. Él dijo: eso es lo que ustedes están pensando. Pues tú verás ahora, como yo lo demuestro de verdad. Esto arma el escenario para estas próximas confrontaciones entre Jesús y los escribas y los fariseos. Las próximas discusiones son si esto es pecado, si no es pecado, que si los discípulos están recogiendo espigas, que si se puede sanar en el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Que si están ayunando, que si no están ayudando. Las próximas discusiones son si esto es pecado o no es pecado. Pero desde la primera, Jesús le deja claro: espérate. Es que, las próximas discusiones van a ser si esto es pecado o no es pecado. Pero miren, para que ustedes lo tengan claro desde ahora, si es o no es, no importa. El que lo perdona soy yo. Si es o no es, a usted no le importa, porque el que lo perdona soy yo. Desde el principio, para que estemos claros. Ahora vamos a discutir si esto es pecado, si esto no es pecado, pero para que ustedes estén claros desde el principio, Si es pecado, quien lo perdona soy yo. Porque la ofensa es contra mí. Pero eso es solamente de Dios. Sí, yo sé. Yo sé. Imagínense ese momento. Acaba de bajar el paralítico. Jesús lo mira con cara de aceptación y le dice: tus pecados te son perdonados. Jesús conocía el pensamiento de la gente y saca a la luz lo que está en el corazón de estos escribas. Versículos 8 y 9. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Imagínense lo intenso de ese momento. Todo esto, el techo, la gente seguro todavía quitándose polvo de la cabeza. Y Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo así. Y Jesús,
probablemente sonriente viendo al paralítico, mira a los escribas y le dicen, ¿y ustedes por qué piensan eso? O sea, si eso no se pone tenso, eso debió estar que tú cortas el aire con un cuchillo así, de lo tenso que debió estar ese momento. ¿Y ustedes por qué piensan así? ¿Ustedes están pensando que yo estoy blasfemando? Delante de todo el mundo. Los escribas son los maestros de la ley, son los abogados, son los que saben lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ellos son los que saben de eso. Y Jesús mismo se lanza un reto. De hecho, estando en la cruz, ¿qué era lo que le decían a Jesús? ¿Tú no dijiste que era Dios? Bueno, pues bájate. Eso era lo que decían, ¿verdad? Tú dijiste que tú eras Dios, bueno, pues bájate de ahí. Obviamente, él no se bajó porque él mismo se subió prácticamente en la cruz. Él se entregó para que ellos lo subieran. Y él no se iba a bajar. Él podía, pero él no se iba a bajar. Pero en este caso, el reto no se lo lanzan ellos. Jesús mismo se lanza un reto. Yo voy a demostrar lo que estoy diciendo con palabras, yo lo voy a demostrar con hechos. ¿Qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, levántate y anda. ¡Wow! Ellos no responden. Imagínense el silencio. Imagínense la cara de los escribas y los fariseos. Imagínense la cara de Jesús. O sea, eso está así. La confrontación apunta directamente a la divinidad de Jesús. Porque solo Dios puede perdonar pecado. ¿Cómo es que tú dices eso? Y Jesús le dice, ¿ustedes quieren saber cómo yo digo eso? Para que sepan, versículo 10, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La respuesta de Jesús es la siguiente. Síganme. Decir tus pecados te son perdonados es más fácil que decir levántate y anda. Decir tus pecados te son perdonados no expone al ridículo a quien lo dice, porque no se puede mostrar, no se puede demostrar. Decir levántate y anda sin que el paralítico se pare y ande expone al ridículo a quien lo dice. Por tanto, como prueba de que Jesús puede decir tus pecados te son perdonados y también perdonar esos pecados, ¿se entiende? Jesús puede decir tus pecados son perdonados y que realmente se perdonen esos pecados. Jesús dice, yo le voy a decir a él, levántate y anda, y él realmente se va a parar y va a andar. Un comentarista acerca de este evento lo dice de esta manera. Jesús hizo un milagro que ellos podían ver para demostrar que había hecho lo que ellos no podían ver. Y el paralítico se paró y se fue. No nos salgamos de la casa de Pedro. Imagínense ese momento. O sea, después que Jesús dice eso, ese hombre se para, coge su camilla y se va. En medio de ellos. O sea, vamos a ponernos ahí. El ex paralítico se pone de pie, asombrado, se mira las piernas, mira a la gente. O sea, él mismo probablemente no lo puede creer. Él está caminando. Mira a sus amigos en el techo. ¿Quién sabe si los amigos están llorando? Coge su camilla y sale medio a medio a todo el mundo. Y toda la multitud lo está viendo. Toda la multitud lo está viendo.
Los amigos seguro están ahí arriba sonrientes, llorando de felicidad. La multitud no lo puede creer, glorificando a Dios. Pedro, yo no sé si está pensando, bueno, y este hoyo ahora, yo no lo sé, pero puede ser. Jesús probablemente está sonriente también, acaba de salvar. La palabra para salvar en el griego original se utiliza para sanar también de una enfermedad, para sanar de una enfermedad física, pero también para salvar de manera espiritual. Y Jesús lo salvó, física y espiritualmente. Pero a la vez Jesús está mirando a los escribas con seriedad. Y los escribas están mirando fijamente a Jesús. Estupefactos también. Ellos no lo pueden creer. Lo que este hombre ha hecho, ellos no lo pueden creer. Pero ellos no lo admiten públicamente. La realidad es, ¿cómo esta gente le dice a Jesús ahora, no es verdad que tú puedes perdonar pecado? ¿Cómo? Entonces no hay forma. Los escribas no tienen ninguna otra opción que callarse la boca. Este hombre acaba de parar paralítico y se fue caminando con la camilla entre la gente. Pero ellos no lo van a admitir. Yo imagino la cara, ¿sabes? Moviendo aquí, sin decir nada. Ellos reconocen lo grandioso de esto, pero no lo van a admitir, no lo van a aceptar. Algunos pueden ser ignorantes de la verdad. Eso puede darse. Ven la verdad y la atribuyen a otra cosa. Pero hay otros que son hipócritas, que ven la verdad, saben de dónde viene, pero la niegan. Si los escribas y los fariseos no estaban en contra de Jesús hasta ese punto, de ahí en adelante, sí lo están. Todavía el nivel de intensidad no ha subido hasta que quieran matarlo, pero ya va creciendo. La multitud nuevamente asombrada, glorificando a Dios, dice la palabra. Jamás hemos visto cosa semejante. Los escribas veían lo que Jesús hizo como una suplantación de lo que Dios puede hacer, por tanto, una suplantación de lo que ellos podían hacer también. Pero la multitud veía esto como un acto digno de dar gloria a Dios. Esto solo lo puede hacer Dios. Lo hizo este hombre, que es por lo menos mensajero de Dios, pues gloria a Dios. Y el episodio termina con el paralítico caminando en el medio de la gente, los amigos felices, su fe premiada, la multitud extasiada, asombrada con el milagro de Jesús, con la enseñanza de Jesús, que demuestra su autoridad. Los escribas enfrentados ya ante esta autoridad de Jesús, porque fue un desafío. Y Jesús, nuevamente, habiendo mostrado su autoridad como Hijo de Dios, al sanar enfermedades y ahora al perdonar pecados, al tomarse un atributo que solamente Dios puede tomar. Entonces Jesús acaba de demostrar, ya venía demostrando que tenía autoridad sobre los demonios, que tenía autoridad sobre la naturaleza, ¿verdad? Las enfermedades. Pero ahora demuestra que tiene autoridad espiritual, que tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Y cómo responden los escribas? Bueno, la cuestionaron. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros? Bueno, pastor, no como los escribas. ¿Estamos seguros de que no respondemos como los escribas cuestionando la autoridad de Dios? No, pues la palabra es la palabra y yo obedezco lo que dice la palabra. Bueno, vamos a hacer un análisis. Porque claro, cuando yo miento, cuando yo robo, es evidente que yo estoy cuestionando la autoridad de Dios. Dios me dice que no mienta y que no robe. Yo lo estoy desobedeciendo, yo estoy cuestionando su autoridad.
Eso es claro. Pero hay veces que nosotros lo hacemos y no es tan fácil de ver así tan claro. Pero cuando nosotros vemos el obrar de Dios y luego no lo creemos o no lo aceptamos, dice, pero ¿cómo así? Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo ver una persona que cambió su vida y que Dios la está cambiando. Esa persona a mí no me cae muy bien, entonces yo digo, dale un tiempo, él cae de nuevo. Él vuelve otra vez a lo mismo. No te preocupes. Entonces, ¿cómo así? No, muchachos, ¿sabes las veces que yo he hablado con esa persona? No, mira, olvídate de eso. O sea que tú lo que quieres decir es que Dios no puede con eso. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Que Dios no puede con eso. O alguien nos ofende, ¿verdad? No lo queremos perdonar. Y nosotros no dejamos el tema tranquilo. O sea, nosotros seguimos. Pues nosotros queremos que pase algo. Grande, pequeño, lo que sea. Pero que pase algo con esa persona, porque imagínate, me ofendió. No, yo lo perdoné, pero ya, así. O sea, la persona pidió perdón, ¿verdad? Restituyó, pero la persona sigue su vida normal. Sin embargo, yo todavía tengo eso aquí. Eso a mí todavía me está afectando. Entonces, como a mí me está afectando, porque yo no lo quiero soltar, ¿verdad? Ese perdón que Dios le otorgó a esa otra persona, yo digo no. Yo no lo voy a soltar, ¿no? No, pero Dios lo perdonó. No, espera, oye. Lo que pasa es que Dios no sabe realmente lo que Él hizo. El que sabe soy yo. No, pero esa persona es creyente. Esa persona es tu hermano en la fe. Cristo murió por los pecados de esa persona, ¿entiendes? Y ya Dios lo perdonó, ya te pidió perdón, ya Él hizo lo que tenía que hacer. Tú eres el que tiene que soltar, el problema lo tienes tú. No, pero es que Dios no sabe. El que sabe soy yo. Oh. Eso es básicamente nosotros diciéndole a Dios lo que le dijeron los escribas. ¿Quién tú te crees que tú eres para tú estar perdonando los pecados con las ofensas que me hicieron a mí? Eso es lo que nosotros le decimos a Dios cuando hacemos eso. Porque Dios perdonó, ¿verdad? Lo dice así, Primera de Juan. Si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Entonces la persona viene, confiesa el pecado, te pide perdón, pero tú no perdonas. Pero Dios ya lo perdonó, pero tú no perdonas. Entonces tú lo que le estás diciendo a Dios es, tú no sabes de eso, el que sabe soy yo. ¿Quién tú te crees que tú eres? Lo mismo que le dijeron los escribas y los fariseos a Jesús, exactamente lo mismo. Tú no tienes la prerrogativa para perdonar la ofensa que me hicieron a mí, eso lo tengo yo solamente. Entonces tú tienes que hacer algo con esa persona que anda viviendo ahí la vida como que no pasó nada. Y hasta que eso no pase, yo esto no lo voy a soltar. Es eso lo que estamos diciendo. Cuando queremos el Espíritu Santo del otro. Y estamos en la vida de esa gente, y estamos en la vida de esa persona, y estamos... Dice, no, pero es que alguien tiene que decirle. Yo, hermano, pero está bien, o sea, esa persona está caminando, está en su caminar, así como tú tuviste en su momento también. No, pero alguien tiene que ir a decirle. Yo, pero tranquilo, o sea, confía en la palabra, confía en Dios. Esa persona está creciendo, está orando, de hecho, y se nota que está creciendo. No, pero imposible. Pero deja que Dios haga el trabajo. No, esa autoridad la tengo yo. Eso es lo que nosotros decimos. Entonces, claro, no miente, no robe, tal, ¿tú sabes? No, evidentemente, claro que no. No, Dios puede perdonar pecados. Amén, gloria a Dios. Y mira cómo le dijo los escribas y los fariseos. Exactamente, cojan ahí, es verdad, ustedes no saben nada. Es Jesús que sabe, gloria a Dios, Él perdonó mi pecado. Y el del otro, no, el del otro lo perdono yo. Estamos cuestionando la autoridad de Jesucristo para perdonar pecados, así como los escribas le cuestionaron la autoridad de Jesucristo para perdonar los pecados del paralítico. Exactamente lo mismo. Pero no lo vemos. Pero gracias a Dios por su palabra, porque aquí vemos esto y entonces podemos decir, mire, es verdad. Y ojalá que Dios nos dé la convicción
de que lo hacemos eso. Y que si alguien tiene un caso como ese ahora, diga, wow, Señor, gracias por revelarme eso. En vez de ser como los 4 amigos. Y hasta como la multitud, que glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. ¿Por qué glorificaron a Dios? Porque sanaron al paralítico y porque los pecados le fueron perdonados también. Porque ese es el tema de la situación. Gloria a Dios. Recuérdense, en la mente de los judíos, que él haya salido caminando implica que sus pecados le fueron perdonados. Jesús sabía eso. Y están glorificando a Dios por eso. Entonces nosotros podemos ser como la multitud, en este caso, como los 4 amigos, o podemos ser como los escribas y fariseos. Lamentablemente muchas veces queremos ser como los escribas y fariseos. Nosotros no sabemos si el paralítico, cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, nosotros no sabemos si él creyó eso ahí mismo. Ahora, cuando él salió caminando, él lo creía. 100%. Entonces ahora vamos a poner esa pregunta un poquito más hacia adentro. ¿Tú crees en la autoridad de Dios para perdonar pecados? Pero ¿y esa pregunta, pastor? Claro que sí, pues si no, no estuviéramos aquí sentados. Claro que sí. Ajá. Yo hablaba con alguien. Yo decía, oye, yo creo que tú estás cargando culpa que no te corresponde. Porque tú estás cargando con pecado tuyo y estás cargando con pecado de otra persona, pero Cristo asumió la culpa de todos esos pecados ya. Él los declaró perdonados. Él perdonó mis pecados y perdonó los pecados de otros también. Pero yo me quedo con eso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonarnos nosotros mismos? Porque nosotros seguimos cargando con la culpa. ¿Por qué nosotros, cuando pecamos, vamos y pedimos perdón? Realmente corregimos eso, realmente hacemos una restitución, ponemos nuestros límites, pero entonces seguimos dándonos y caemos de nuevo, y ahí sí. ¿Por qué? Pero nosotros aquí decimos que Jesús perdonó nuestro pecado en la cruz. Entonces, si yo creo que Dios perdona pecados, ¿por qué yo no puedo perdonarme? ¿Por qué yo no puedo perdonar a otros hermanos en la fe? Estoy hablando de hermanos en la fe, yo no estoy hablando de no creyentes, eso es otro tema. Igual hay que perdonarlos, pero es mucho peor cuando porque imagínense, el no creyente, ¿verdad? Si no cree en Jesús, pues sus pecados todavía no fueron perdonados en la cruz tampoco, ¿verdad que no? Bueno, pagarán más adelante, es un problema de Dios. Pero los hermanos en la fe, alguien puede decir, no, pero él todavía no ha pagado. No, está bien, ok. El no creyente no ha pagado, está bien, ok. Pero no hablemos de eso ahora, vamos a hablar de los hermanos en la fe, que sabemos ya que Jesús pagó por los pecados de esa persona también. Entonces ahora yo quiero que él pague de nuevo. ¿Cómo así? O sea, en 1 de Juan, Dios es fiel y justo para perdonar. Dios tiene que perdonar, ¿por qué? Porque ya los pecados fueron castigados en Jesús, ¿verdad? Pero yo digo, Dios dice en su palabra, pero yo digo que no, esa persona tiene que pagar ahora. O yo digo, yo mismo tengo que pagar ahora. Entonces yo pongo un estándar que no es el estándar de Dios. Dios me perdona for free. No, yo tengo que pagar. O sea que tú le vas a sumar de alguna manera a lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces Dios tiene la autoridad para perdonar esos pecados y ya lo hizo. Pero si yo no lo creo, yo estoy cuestionando su autoridad también. Con mis pecados. Con mis pecados. Yo que no me perdono yo,
yo estoy cuestionando la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Entonces, para ir cerrando, si yo digo que yo tengo fe, pero eso no se ve en la forma en que yo vivo, realmente yo no tengo fe entonces. Si el pastor usted ha dicho eso, bueno, lo vamos a repetir ahora. Y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Pastor, pero mire, yo tengo fe, eso es verdad, pero, y sí, está bien, o sea, yo lo entiendo, pero ¿cómo yo lo sé? O sea, porque fe, pero fe en qué, o sea, porque imagínese, esta persona me ofendió, entonces sí, yo tengo ofendió, pero ¿cómo yo lo veo? O sea, porque yo no veo que pase nada. Ok, ¿tú sabes qué? Tu comentario, válido. Porque contrario a lo que muchos dicen, la fe no es ciega. O sea, la cultura nos ha querido vender que nosotros, que nuestra fe, que lo que nosotros creemos es algo que está en la cabeza de nosotros y que es una fe ciega. Nosotros creemos porque nos da la gana de creer, básicamente. Y ya. Y así como crees tú, cree el otro y el otro otra cosa, y no importa porque todo es lo mismo y tal. Pero Dios no nos pide una fe ciega. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le pide agua al pueblo, les recuerda primero lo que Él hizo por ellos. Podemos ver varios ejemplos, yo voy a mencionar 3 rápidamente. En Éxodo 20, los 10 mandamientos. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ya yo hice eso. Entonces, no tendrás otros dioses delante de mí. Tararara. Y sigue, y sigue, y sigue. Josué 24. ¿Verdad? Ya conquistaron ahí más o menos. Y ya Josué se va. Entonces ahora cada uno se va a su tierra. Ya cada uno se queda a vivir ahí. Sirvan con integridad al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor les dio la tierra que no habían trabajado. Oseas 11. El profeta está señalando la rebeldía de Israel. Todo lo que Israel había hecho. Pero antes, les recuerda cómo Dios cuidó de Israel desde sus inicios. Todo lo que Dios había hecho por Israel. Entonces, si ustedes son unos rebeldes, pero mira todo lo que Dios hizo. Y por esto que Dios hizo es que esto no tiene sentido. En el caso de nosotros, Él hizo ya el milagro más sorprendente de todos los milagros. Él resucitó de entre los muertos. Él estaba muerto y resucitó. Él. No fue que alguien fue y lo levantó. No. 3 días después, con el cuerpo en descomposición, Él se levantó de entre los muertos. Él se entregó en la cruz para demostrar que Él haría lo que sea por ti. Ya no le queda más que hacer, porque Él se murió. No hay otra cosa más que dar, no hay otra cosa más que hacer. Entonces Él se entregó para demostrar que Él haría lo que sea. Llegó al extremo. Pero Él resucitó de entre los muertos para demostrar que Él tiene el poder para lograr lo que sea. Por eso, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se le recuerda al pueblo, ¿verdad? Todo lo que Dios había hecho. Y en el Nuevo Testamento también. Igual. Romanos 12, Efesios 4, Colosenses 3, 4, ¿qué? You name it. Gálatas 5. Por tanto,
Por tanto, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tal. Porque por todo esto otro que ya Dios hizo. No es una fe ciega. ¿Y por qué tú haces eso? No, porque sí. No es porque sí. No es porque sí. Hay una razón. Y Dios da esa razón. Porque yo morí y yo resucité por ti. Entonces tú, por tanto, ¿qué más tú quieres para creer? ¿Qué más tú quieres para aceptar su autoridad? Su autoridad como quien perdona pecados. Su autoridad como quien te declara justo. ¿Qué más quieres? Murió por ti y resucitó. Ah, no, pero tú quieres una nube que diga tu nombre. Tú quieres que te vaya mejor en el trabajo. Y como no te va tan bien en el trabajo, no, eso es que Dios no. Porque te va mejor en el trabajo. Que me sana una enfermedad, que sana una relación. Y como eso no pasa, entonces cuestionamos a Dios. No, que Dios ya me abandonó. Te abandonó. Esas son pequeñeces al lado del acto de amor más grande y de poder más grande del universo entero. Dios dándose en una cruz, muriendo por ti y resucitando para vencer la muerte y declararte a ti vencedor sobre la muerte también y garantizarte una eternidad con Él. Dios ya demostró que Él quiere y que Él puede. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es confiar, esperar en Él, ir donde Él, vivir para Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella vemos, Señor, y creemos que tú tienes la autoridad sobre mi salvación. Tú eres, Señor, el que perdona pecados. Tú eres, Señor, el que si nosotros te confesamos, podemos confiar en que tú nos has perdonado. Tú eres que tiene esa autoridad. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos dé esa convicción en nuestros corazones, de manera que podamos vivir una vida sin la carga de esos pecados que tú cargaste. De manera, Señor, que podamos vivir una vida confiados en tu gracia, en tu perdón, agarrados de ti. Padre, que podamos salir caminando como el paralítico y que no nos quedemos postrados en una cama con una carga y un sufrimiento que ya tú asumiste por nosotros. Tú tienes la autoridad, Señor, para declararnos limpios y tú lo has hecho. Tú lo demostraste, en este caso con el paralítico, y tú lo demostraste en la cruz. Ayúdanos, Señor, a vivir con esa convicción y que podamos, Señor, de nuevo salir caminando como el paralítico, dándote la gloria por lo que tú has hecho en nosotros. Y eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de ese que fue el que se dio en esa cruz y que derramó toda su sangre y que murió y que al tercer día resucitó, Jesucristo, Hijo de Dios. Amén y amén.